Nunca imaginé que ese domingo gris, con el cielo encapotado y el viento soplando con rabia, sería el último día que pisaría mi propia casa. Viví allí por más de 40 años. Vi crecer a mis hijos entre esas paredes, cociné miles de comidas en esa cocina, lloré y reí en cada rincón. Pero ese día, me sacaron como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Todo empezó después de la muerte de mi esposo, Arturo. Él fue el amor de mi vida, aunque no haya sido perfecto. Cuando se fue, me quedé sola en una casa demasiado grande, llena de recuerdos y vacía de abrazos. Al principio mis hijos me llamaban todos los días. Me visitaban los domingos, me traían pan dulce y me abrazaban como cuando eran pequeños. Pero con el tiempo, las llamadas se hicieron cada vez más escasas. Y las visitas se volvieron promesas incumplidas. Mi hijo mayor, Julián, fue el primero en proponerlo. Un día me dijo mientras tomábamos café en la cocina: «Mamá, estás muy sola aquí, ¿no sería mejor que estuvieras en un lugar donde te cuiden?» Yo lo miré confundida. Pensé que hablaba de mudarse conmigo o al menos de llevarme a su casa. Pero no, él ya tenía otro plan. A las 2 semanas, llegó con su esposa, esa mujer que siempre me miró con desprecio, y su tono fue muy diferente. «Doña Carmen, ya hablamos con la trabajadora social. Encontramos un lugar para usted. Está bien atendido, con gente de su edad. Allá va a estar mejor que aquí». Ni siquiera me preguntaron. Me dieron la noticia como si ya lo hubieran decidido. Mi quid mora. Y en ese momento supe que me estaban desechando. Traté de resistirme. Lloré. Le rogué. «Esta es mi casa. ¿Cómo pueden hacerme esto? Es mía». Pero Julián solo me acarició la cabeza como si fuera una niña y dijo: «Ya no puedes vivir sola, mamá. Es por tu bien». A la mañana siguiente, me ayudaron a empacar, o mejor dicho, eligieron qué llevar. Solo me dejaron una maleta vieja, la misma con la que viajé en mi luna de miel hace 50 años. No metieron mis álbumes, ni mi Biblia, ni las cartas de Arturo. Nada que tuviera valor real para mí. Solo un par de mudas de ropa, mis medicamentos, y una manta que ya ni olía a casa. Subimos al coche en silencio. Nadie hablaba. Yo apretaba esa maleta contra el pecho, como si abrazarla pudiera devolverme todo lo que estaba perdiendo. El trayecto fue largo. Me sentí en una especie de limbo. No lloraba, no hablaba, solo pensaba: ¿esto es lo que merezco después de darles mi vida entera? Cuando llegamos, no podía creerlo. El lugar olía a desinfectante y abandono. Un cartel oxidado decía: «Residencia San Benito, hogar para adultos mayores». Hogar, qué palabra tan sucia en ese contexto. Una joven enfermera salió a recibirnos. Sonreía como si todo fuera normal. Como si no estuvieran enterrando mi historia ahí mismo. Julián firmó unos papeles sin siquiera mirarme. Me dio un beso rápido en la frente, como quien se despide de un animal viejo. Y luego, simplemente, se fue. Sin mirar atrás. Su esposa ni siquiera se bajó del coche. Me quedé sola, parada en ese pasillo frío, con la maleta temblando en mis manos. La enfermera me tomó del brazo y me dijo: «Venga, doñita, la vamos a llevar a su cuarto». Mi cuarto. Una cama de hierro con sábanas ásperas, una ventana pequeña con barrotes, y una lámpara que parpadeaba como si ya supiera que esa luz se apagaría pronto. Esa primera noche, no pude dormir. Escuchaba los lamentos de otros viejos en cuartos cercanos. Algunos rezaban, otros lloraban dormidos. Yo, solo miraba el techo y me preguntaba: ¿en qué momento me volví invisible para mis hijos? Me juré que no iba a llorar. Que iba a ser fuerte. Pero cuando encontré debajo de la almohada un folleto del asilo con la frase: «Aquí comienza tu nueva vida», no aguanté más. Lloré hasta que se me secaron los ojos. No sabía que ese lugar escondía secretos. Y que mi historia apenas comenzaba. Amigos y amigas, no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal. Es muy importante para ayudarnos a crecer y traer más historias emocionantes para ustedes. Desperté con el chirrido oxidado de una silla de ruedas pasando por el pasillo. Eran las 5 de la mañana. Todavía no amanecía. Una tenue luz gris se filtraba por la pequeña ventana de mi cuarto, y el frío me calaba los huesos. No había calefacción, o si la había, parecía estar rota. Me envolví con la manta áspera que me dieron la noche anterior, pero no servía de mucho. Olía a humedad y a desinfectante viejo. Había dormido con la ropa puesta, porque no me atreví a cambiarme. Frente a esa extraña realidad. ¿Quién era ahora? ¿Una mujer abandonada? ¿Una madre que ya no merecía amor? No. Yo era doña Carmen.
La misma que crió sola a 3 hijos mientras Arturo se partía el lomo trabajando. La misma que vendía pan casero en el mercado para pagarles la escuela. La misma que siempre estuvo ahí, aunque nadie lo viera, pero esa mañana, ni siquiera yo podía reconocerme. El desayuno fue servido en un salón grande y silencioso. Todos los rostros eran grises. Algunos ancianos se balanceaban sin decir palabra, otros murmuraban entre ellos cosas sin sentido. Las cuidadoras iban y venían con bandejas metálicas. El café estaba frío. El pan era duro. Y la sopa parecía más agua que alimento. Una señora, de cabello muy blanco, con los ojos vidriosos, se sentó frente a mí. Me miró por varios segundos antes de hablar. «Eres nueva, ¿verdad? Aquí todos llegamos así, como con la esperanza rota». Me sorprendió su voz firme. «Sí, me llamo Carmen. Yo soy Mercedes. Pero aquí todos me dicen Meche. No te acostumbres. Nadie viene a vernos». Trade saliva. No sabía qué contestar. «Mis hijos», dijeron que vendrían. Mercedes soltó una carcajada amarga. «Claro. Todos dicen lo mismo. Yo llevo 8 años aquí. 8. Y solo una vez vino mi nieto, para pedirme plata». Esa frase me perforó el pecho. Volví a mi habitación y pasé horas sentada en la cama. Observaba los movimientos de los pasillos. Algunos ancianos usaban muletas, otros se arrastraban con dificultad. Vi como una señora gritaba en la puerta: «Quiero irme a casa, mi hijo va a venir por mí». Nadie le hacía caso. Una enfermera se le acercó con una pastilla y la calmó en pocos minutos. Era como ver una película de horror, pero real, donde el final feliz ya no era posible. Ese día entendí que los peores gritos son los silenciosos. Los que nadie oye. Los que quedan encerrados en cuartos sin ventanas y camas de hierro. A la hora de la siesta, decidí recorrer el lugar. Había un patio interior, cercado con malla metálica. Como una jaula decorada con plantas moribundas. Me senté en una banca de cemento y cerré los ojos por un momento. Sentí el sol débil en mi rostro. Fue lo único que me recordó que aún estaba viva. De pronto, escuché una voz detrás de mí. ¿Primera vez afuera? Era un hombre de edad, vestido con una bata beige y zapatos gastados. «Sí, hoy es mi primer día. Te vas a acostumbrar. Pero no deberías. Nadie debería acostumbrarse a ser olvidado». Su nombre era Don Ernesto. Me contó que antes era profesor de historia. Tenía una voz cálida, pausada. Parecía alguien que había leído demasiado y sufrido aún más. «Aquí no se sobrevive con recuerdos, doña Carmen. Aquí se sobrevive con fe. O con rabia. Y usted parece tener ambas». No supe si fue un cumplido o una advertencia. Pasaron los días y la rutina me fue devorando. Déspera al alba. Comer sin sabor. Escuchar quejas. Suspiros, llantos. Esperar. Siempre esperar. Esperar que alguien me recuerde. Esperar una carta. Una visita. Una señal, pero no llegaba nada. Una tarde, una enfermera me trajo una caja pequeña. Esto llegó con su nombre. No dice remitente. La abrí con manos temblorosas. Dentro. Había una bufanda tejida, la misma que yo le hice a mi nieta Valentina cuando tenía 5 años. Y una nota arrugada con una sola frase: «Lo siento, abuela». Esa noche lloré por dentro. No quería que nadie viera mis lágrimas. Ya me había prometido no regalar más tristeza. Pero por dentro, algo se rompía. No por la bufanda, sino porque esa nota era lo más cerca que alguien había estado de pedirme perdón en mucho tiempo. Meche me miró al día siguiente y me dijo: «¿Sabes qué dicen aquí? Que cuando alguien se arrepiente, es porque algo va a pasar». Y tenía razón. Aquel asilo escondía secretos. Y yo, sin saberlo, estaba a punto de descubrirlos. Aquella tercera mañana, el viento golpeaba las ventanas con una insistencia que parecía querer sacarnos del encierro. A diferencia de los días anteriores, no me despertó el ruido de las ruedas chirriantes ni las puertas abriéndose, sino el lamento ahogado de una mujer 2 cuartos más allá del mío. Un gemido ronco, lento, como de alguien que ya no tenía fuerzas ni para llorar en voz alta. Aquel sonido me sacó de la cama y me revolvió el estómago. Porque yo también había llorado así, en silencio, tragándome el dolor como si fuera parte del desayuno. El tiempo en ese lugar era una mentira. No sabíamos si era lunes o jueves. Los relojes parecían haberse detenido. Solo nos guiábamos por los horarios del comedor, las medicinas y el momento del silencio obligatorio por la tarde. En ese mundo estático, los días no pasaban, se arrastraban. Salí al pasillo buscando aire.
aunque el aire allí siempre olía a lo mismo, lejía, pañales y resignación. Mercedes, o Meche, como todos la llamaban, me esperaba sentada en su silla de ruedas junto al bebedero. Tenía una manta sobre las piernas y un rosario colgando de la muñeca. ¿Dormiste algo, Carmencita? Me preguntó sin girar la cabeza. Un poco, lo suficiente para no volverme loca. Aquí no se necesita dormir para volverse loca. Solo basta con recordar demasiado. La frase me caló. Me senté a su lado y por primera vez la miré con más atención. Su rostro tenía cicatrices invisibles. No eran líneas de expresión, ni arrugas comunes. Eran marcas del alma. Meche había sido maestra de primaria durante 30 años. Milo, contó con una mezcla de orgullo y tristeza. Dijo que enseñó a cientos de niños a escribir su nombre, pero que ninguno de ellos se había molestado en recordar el suyo. ¿Y tus hijos? Le pregunté con cierta timidez. Ella giró lentamente la cabeza, como si le costara procesar la pregunta. Uno está en Canadá. La otra en Monterrey. Ambos viven bien. Mandan dinero cada Navidad, pero nunca vienen. El último abrazo de mi hijo fue hace más de 10 años. Quise consolarla, pero entendí que no había consuelo posible para una madre abandonada. El vacío que deja un hijo no se llena con billetes ni con cartas esporádicas. Se llena con presencia, con manos que acarician, con miradas que dicen, te necesito. Nada de eso existía en ese asilo. Esa mañana, en el comedor, vi a una mujer sentada en la esquina. Nunca antes la había notado. Tenía la piel morena, curtida por el sol, y los ojos cerrados. Nadie se acercaba a ella. Comía sola, lentamente, como si cada bocado le costara la vida. Meche me vio observándola y susurró, esa es doña Berta. No habla desde que llegó. Dicen que la encontraron sentada en la calle, frente a la casa de su hija, esperando que la dejaran entrar, pero nunca lo hicieron. Sentí un nudo en el pecho. ¿Y nadie sabe más de ella? Solo que llegó con una bolsa de plástico y una foto rota. Después del almuerzo, me acerqué a ella. Me senté frente a su mesa y le sonreí con suavidad. Hola, soy Carmen. No respondió. Le mostré una galleta que había guardado. Se la ofrecí. Abrió los ojos apenas un poco y los clavó en mí. Eran unos ojos profundos, llenos de historias que no podía contar. Tomó la galleta con una lentitud dolorosa, y por primera vez, murmuró algo. Gracias, aquella palabra fue como una pequeña grieta en un muro de concreto. No sabía si algún día hablaría más, pero en ese momento supe que había una persona atrapada dentro de ese silencio. Al atardecer, don Ernesto me encontró en el patio. Caminaba con su bastón y su paso arrastrado. No te acerques demasiado. A los fantasmas del asilo, Carmen. A veces se te pegan. No son fantasmas. Son personas. Sí, pero personas que ya nadie recuerda. Me contó que una vez, una mujer llamada Clara murió en su cuarto y nadie la notó durante 2 días. La enfermera pensaba que dormía. Su familia fue notificada, pero no se presentó nadie. El cuerpo fue cremado por el municipio. Sin flores. Sin misa. Sin despedida. Aquí no tememos a la muerte, doña Carmen. Le tememos al olvido. Y esa noche no pude dormir. Me senté en la cama y abrí la maleta que había traído conmigo. Entre los pocos objetos que me permitieron conservar, estaba una fotografía antigua, yo con Arturo y los niños, en el jardín de casa. Sonreíamos todos. Hasta mi nuera. Era un recuerdo mentiroso, una ilusión. Quise rasgarla, pero no pude. Algo en mí aún se aferraba a esa imagen rota de familia. Escribí una carta. No sé por qué. Tal vez por necesidad. Tal vez por desesperación. Queridos hijos, no sé si alguna vez leerán esto. Pero si lo hacen, quiero que sepan que no. Los odio. Solo me duele. Me duele el silencio. Me duele la distancia. Me duele saber que para ustedes, ya no soy más que una carga. Pero aún los amo. Aunque ustedes ya no me recuerden, yo los llevo conmigo. Siempre. Doblé la carta y la escondí debajo del colchón, junto a la nota que vino con la bufanda. Afuera, el viento había cesado. Todo estaba en silencio. Pero dentro de mí, una tormenta. Empezaba a despertar. Porque por primera vez, me di cuenta de que no iba a salir de ese lugar de la misma forma en que entré. Porque por primera vez, sentí que tal vez, aún tenía algo por hacer. Algo que cambiaría todo. Los días en el asilo eran como un largo suspiro sostenido, uno que parecía no terminar nunca.
El reloj colgado en el pasillo marcaba las horas con un tic-tac que se volvía insoportable, como si se burlara de nosotros. Para los que vivíamos allí, el tiempo no curaba nada. Solo profundizaba las heridas. Esa mañana, como siempre, desperté antes que todos. El sol todavía no había asomado entre las rejas de mi ventana. Me senté en la cama, abrí la vieja maleta que yacía a los pies y saqué la carta que había escrito la noche anterior. La leí de nuevo, palabra por palabra, como quien busca encontrar algo más entre las líneas. Mis manos temblaban, pero no era por la edad. Era por lo que sentía. Por todo lo que había callado durante años, pensé en dejar la carta a la vista, en el pequeño velador junto a mi cama. Pero algo en mí me decía que ese no era el momento. Que esa carta era más que papel y tinta. Era mi grito. Mi testimonio. Mi último intento de ser escuchada. Y ese grito. Aún no estaba listo para salir, la guardé de nuevo bajo el colchón, cuidadosamente envuelta en un pañuelo que había pertenecido a Arturo, mi esposo. Era el único objeto que aún conservaba con su olor. A veces, cuando la soledad era insoportable, lo llevaba a mi nariz y cerraba los ojos. Era como volver a tenerlo cerca por unos segundos. Ese día, en el comedor, noté algo extraño. Meche no estaba. Su lugar, siempre el mismo al lado de la ventana, permanecía vacío. Pregunté a una de las enfermeras y solo me respondió con un gesto seco: está en observación médica. ¿Pero qué pasó? Se descompensó anoche. Cosas de la edad. No quise conformarme con esa respuesta. Así que fui a buscarla al área médica. Tuve que esquivar a una enfermera y colarme por un pasillo que olía más a hospital que a hogar. La encontré dormida, conectada a una vía intravenosa. Su rostro, normalmente firme, ahora parecía de porcelana a punto de romperse. Me acerqué y le tomé la mano. Estaba fría. No te vayas, Mesh. Aún no. Yo te necesito. Nunca imaginé que diría eso. Pero era verdad. Aquella mujer, con sus sarcasmos y sus verdades crudas, se había convertido en mi única aliada en ese lugar de sombras. La enfermera me descubrió y me obligó a salir. Me gritó que estaba prohibido entrar sin autorización, que podía traer consecuencias. Pero a esas alturas, poco me importaban sus amenazas. Ya había perdido tanto, ¿qué más podía quitarme? Volví a mi habitación sintiéndome aún más vacía. Me senté frente a la ventana y por primera vez escribí en mi viejo cuaderno de tapas verdes, el único que logré traer conmigo. No era un diario. Era una forma de sobrevivir. Escribí: hoy descubrí que la soledad no siempre grita. A veces. Se esconde en los silencios de otros. Meche está mal. Muy mal. Y no sé qué haría si ella también se va. Estoy cansada de perder a las personas que amo. Cansada de que la vida me arranque a todos. Cansada de que nadie escuche mis palabras. Tal vez algún día esta historia sirva para algo. Cerré el cuaderno y lo escondí junto a la carta, debajo del colchón. Estaba formando un pequeño refugio de palabras, de verdades que nadie más parecía querer conocer. Esa tarde, sucedió algo que marcaría un antes y un después. Mientras caminaba por el patio, vi a una mujer joven, de cabello suelto, lentes oscuros y rostro serio. No era del personal. No era una visitante común. Caminaba rápido, como si quisiera pasar desapercibida. Algo en su andar me resultó familiar. Me escondí detrás de una columna, con el corazón latiéndome con fuerza. Era mi hija, Estela. No había venido a verme. La escuché preguntar por otra persona. Un viejo que, al parecer, estaba internado allí desde hacía más de un año. Un hombre que fue su profesor en la universidad. Solo quiero verlo un minuto, por favor. No preguntó por mí. No supo que yo estaba ahí. A solo unos pasos. Pero no me atreví a salir. Me quedé congelada. Quise correr, gritarle, abrazarla. Decirle que la extrañaba, pero algo me detuvo. Tal vez fue el miedo. Tal vez fue el orgullo. Tal vez fue el dolor de saber que ella había venido, pero no por mí. La vi alejarse. Y con cada paso que daba, sentía que algo en mí se resquebrajaba. Aún más. Me quedé allí parada, sin poder moverme, hasta que una lágrima me rodó por la mejilla y cayó sobre el suelo de cemento. Esa noche no pude cenar. Cerré la puerta de mi cuarto, apagué la luz y me acosté sin decir palabra. Afuera, los otros ancianos conversaban, rezaban o se dormían frente a la televisión encendida. Pero yo solo quería desaparecer. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché un susurro. Me senté en la cama, alarmada. Alguien tocaba la puerta, suavemente. Me acerqué,
Abrí con cautela, y allí estaba Meche. ¿Cómo saliste del área médica? Le pregunté, sorprendida. Me escapé. No quiero morir sola. En una camilla. Quiero morir en mi cuarto, con mi manta y mi rosario. La ayudé a caminar de regreso. La acosté en su cama y me senté a su lado. Nos quedamos en silencio varios minutos. Luego, ella me dijo, vi a tu hija hoy. No te acerques. A veces, es peor recibir migajas que no recibir nada. La miré con los ojos llenos de lágrimas. Pero es mi hija, y tú sigues siendo su madre. Pero eso no garantiza amor. No aquí. No ahora. Meche se quedó dormida con mi mano entre las suyas. Y yo, entendí que había cosas que debía dejar ir. Pero también supe que había verdades que merecían ser contadas. Que esa carta, algún día, alguien tenía que leerla. Que el mundo tenía que saber lo que pasa en esos lugares donde las madres son escondidas como pecados, donde los viejos son silenciados como errores, donde los recuerdos se pudren entre paredes de concreto, y juré, ahí mismo, en la oscuridad de esa habitación helada, que yo no me iría de este mundo sin que se escuchara mi historia. La mañana siguiente al escape de Meche del área médica, las cosas en el asilo parecían más tensas que de costumbre. Las cuidadoras hablaban en voz baja, como si algo se hubiera roto en el silencio habitual del lugar. Sabían que Meche no debía haber salido de donde estaba. Pero nadie tuvo el valor de regañarla. Todos sabían que ella era una especie de leyenda allí dentro. Había visto entrar y salir a decenas de enfermeras, médicos, pacientes, pero ella seguía viva. Seguía lúcida. Seguía peleando contra la muerte con los dientes apretados. Yo permanecí junto a ella toda la noche, tomándole la mano, escuchando su respiración cada vez más pesada. En algún momento, me dormí sobre su colchón. Me despertó una voz suave, pero firme, que no había oído antes. Usted es la señora Carmen. Levant la cabeza. Frente a mí, estaba una mujer de unos 30 y pocos años, con el cabello recogido en una trenza larga, ojos castaños grandes y profundos, y una expresión que no parecía la de las otras trabajadoras. Llevaba un uniforme limpio, una credencial que decía, Sara G. Ramírez, enfermería, y una carpeta en las manos. Sí, soy yo. Necesito hablar con usted un momento. No es nada grave, pero es importante. Asentí, con el corazón palpitando con fuerza. Caminamos por el pasillo hasta una pequeña sala de descanso del personal. Allí, ella me ofreció asiento. Cerró la puerta y me miró directo a los ojos. Trabajo aquí hace poco más de 2 meses. Sé que este lugar tiene muchas carencias. Sé que no siempre se trata a los residentes como se debe. Y sé que hay historias que nunca se cuentan. Me quedé en silencio. No sabía si confiar en ella, pero su mirada, su voz, tenían algo distinto. Encontré su cuaderno debajo del colchón. Lo siento. No fue intencional. Estaba ayudando a otra enfermera con el cambio de sábanas y cayó al suelo. Leí unas líneas. No muchas. Solo una página. Mi pies rígida. Era como si me hubieran desnudado el alma. Pero antes de que pudiera decir nada, ella continuó. Lo que escribió me llegó al corazón. Mi abuela murió en un lugar como este. Nadie la visitaba. Nadie supo cómo sufría. Yo era una adolescente, no tenía forma de ayudarla. Desde entonces, supe que, si algún día podía hacer algo por alguien como ella, lo haría. No dije palabra. No podía. Las lágrimas me subían por la garganta como fuego. Sara respiró hondo y se acercó un poco más. Quiero ayudarla, señora Carmen. No sé cómo todavía. Pero sé que usted tiene una historia poderosa. Y sé que no está sola. Hay más personas aquí que tienen mucho que decir, y nadie las escucha. Esa fue la primera vez que alguien me dijo que mi voz importaba. Desde ese día, Sara comenzó a visitarme por las tardes, después de su turno. Se sentaba a mi lado, me traía un té caliente, y simplemente me escuchaba. Me pedía que le contara sobre Arturo, sobre mis hijos cuando eran pequeños, sobre la casa donde viví tantos años. A veces escribía en su libreta. A veces solo me tomaba la mano. Con ella, empecé a recordar quién era yo, pero no solo conmigo fue especial. Visitaba también a Berta, la mujer silenciosa que apenas murmuraba palabras. Le traía flores del jardín. Le peinaba el cabello, le cantaba canciones suaves en voz baja. Berta empezó a cambiar. Una tarde, mientras Sara le colocaba una flor detrás de la oreja, susurró, mi hija, también tenía flores en su cabello. Fue la primera vez que la escuchamos decir más de 2 palabras seguidas. Sara se convirtió en una presencia diferente en el asilo.
Don Ernesto la llamaba la gota de luz. Y tenía razón. Porque en un lugar donde todo parecía muerto, ella llegaba y algo se encendía. Una tarde, después de cenar, vino a mi cuarto con una caja de cartón. Tengo una propuesta loca, Carmen, pero necesito que confíe en mí. La miré intrigada. Depende de qué tipo de locura estamos hablando. Abrió la caja. Dentro había una pequeña cámara, una grabadora y un par de cuadernos. Nuevos, quiero grabar su historia. Completa. Con su permiso, claro. No para lucrar. No para hacer espectáculo. Sino porque el mundo necesita escuchar a personas como usted. Historias como la suya pueden salvar almas. Pueden tocar corazones. Puede que no le devuelvan lo que perdió, pero tal vez le den algo nuevo. Mi primera reacción fue el miedo. ¿Y si mis hijos veían esos vídeos? ¿Y si se enojaban? ¿Y si volvían a herirme? Pero luego pensé, ya me habían herido tanto. ¿Qué más podía perder? Asentí en silencio. Sara sonrió con los ojos llenos de ternura. Esa misma noche, grabamos la primera parte. Yo, frente a la cámara, con el rosario de Meche entre las manos, conté cómo me abandonaron. Cómo me sentí. Cómo fue ese primer día. Sara no me interrumpía. Solo asentía y dejaba que las palabras fluyeran. Por primera vez, sentí que mi dolor se transformaba en algo más grande. En algo que podía servir. En algo que tenía valor. A la mañana siguiente, Meche estaba de mejor humor. Le conté sobre el proyecto. Al principio se rió. ¿Qué? Ahora serás influencer. Pero luego me abrazó. Hazlo, Carmen. Tú tienes fuerza. Tú no naciste para morir calada. Y ahí supe que Sara no era solo una enfermera. Era un milagro. Uno pequeño, silencioso, pero milagro al fin. Lo que no sabía aún era que esas grabaciones estaban a punto de desenterrar algo mucho más profundo. Algo que llevaba años oculto. Y que cambiaría el destino de todos los que vivíamos allí. Cuando los días empezaron a parecer menos grises por la presencia de Sara, un suspiro de esperanza rondaba los pasillos del asilo. A veces bastaba una taza de té caliente, una palabra dulce, o el simple acto de ser escuchadas para que nuestro encierro no fuera tan insoportable. Yo había comenzado a hablar frente a la cámara con más fuerza. Cada noche, Sara grababa fragmentos de mi vida. A veces, lloraba conmigo. Otras, simplemente apretaba mi mano en silencio, pero esa tenue luz, que parecía empezar a brillar, no duró mucho. Todo cambió una madrugada. Fue Meche, recuerdo con una precisión dolorosa cada segundo de esa noche. Eran las 3 de la madrugada. Me había levantado para ir al baño. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por una luz parpadeante al final del corredor. Y allí, junto a la puerta de la habitación de Meche, vi algo que me heló el alma. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro no se oía nada. No el leve ronquido de Meche, no el susurro de sus oraciones nocturnas, no el sonido de su rosario entre los dedos. Algo andaba mal. Empujé la puerta con cuidado, temiendo lo peor. La encontré tirada en el suelo, junto a la cama, con los ojos abiertos, pero sin responder. Su rostro estaba blanco. El rosario, a un lado. El cuerpo, inert. Meche. Grité con toda la fuerza que pude, corriendo al pasillo como si me fuera la vida en ello. Una enfermera de guardia, dormitando en el puesto, se levantó sobresaltada. Vinieron con una camilla y se la llevaron. Yo quise ir con ella, pero me apartaron. No puede entrar, señora Carmen. Váyase a su cuarto. Es mi amiga, quiero estar con ella. Le dije que no puede. Y me dejaron ahí, sola, parada en el pasillo, con el corazón en la garganta, pensando en todas las veces que Meche me había sostenido. En todas sus frases duras, sus verdades punzantes, su risa aguda, y sentí que algo dentro de mí se rompía con ella. Volví a mi cuarto como si caminara bajo el agua. El aire era espeso. Las paredes se cerraban. Me senté en la cama, abrí mi cuaderno, y con las manos temblorosas escribí solo 3 palabras: no te mueras. No dormí. Esperé el amanecer sentada frente a la ventana, mirando cómo el cielo cambiaba de un negro profundo a un gris incierto. El canto lejano de los pájaros fue lo único que me ancló a la realidad. A las 8, Sara entró corriendo a mi habitación. Su expresión decía todo. La estabilizaron. Está viva. Me derrumbé. No pude evitarlo. Lloré. Lloré como no lloraba desde la muerte de Arturo. Sara se sentó a mi lado y me abrazó. Está en observación. Pero está despierta. Preguntó por ti. Fui a verla esa misma tarde.
Estaba conectada a una máquina que le regulaba el oxígeno. Tenía un parche en la muñeca y una sonrisa. Débil, pensaste que me iba a ir así nomás. Susurró, apenas audible. Me acerqué, tomé su mano, y me reí entre lágrimas. No me asustes así nunca más, vieja bruja. Vieja sí, bruja no. Aunque si me muero, tal vez venga a asustarte en las noches. Pasamos un rato en silencio. Yo acariciándole la mano, ella cerrando los ojos con dificultad. Antes de que la enfermera me sacara, Meche me dijo algo que me dejó inquieta. Sí. Me muero, hay una carta mía escondida en el cajón de los libros. No dejes que nadie la encuentre, excepto Sara. Ella sabrá qué hacer. No entendí en ese momento qué significaba. Pero asentí. Sabía que Meche tenía secretos. Todos los tenemos. Pero lo que esa carta contenía era mucho más de lo que imaginé. A la mañana siguiente, mientras ella seguía en observación, me metí en su cuarto y abrí el cajón de los libros. Allí, entre páginas polvorientas, había una carta doblada, con una cinta roja atada. No. La abrí. La llevé directo a Sara. Cuando la leyó, se quedó pálida. ¿Estás segura de que ella le pidió que me la diera a mí? Sí. Me lo dijo anoche. Solo a ti. Sara la leyó en silencio, con los ojos humedecidos. Luego me miró, con la voz quebrada. Esta carta lo cambia todo, Carmen. Meche fue testigo de algo terrible aquí. Algo que ha estado oculto por años. ¿Qué cosa? No puedo decírselo aún. Pero confíe en mí. Esto no termina aquí. Ahora entiendo por qué quiso grabar su historia. Porque hay algo que este lugar esconde. Algo que alguien trató de enterrar. Y Meche sabía demasiado. Me quedé paralizada. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, sentí que ya no estaba contando solo mi historia. Estaba contando la historia de todas. Las que callaron. Las que murieron en silencio. Las que aún lloran en la oscuridad de un cuarto sin visitas. Las que fueron olvidadas, pero tenían secretos que podían despertar el mundo, y supe, con él. Corazón latiendo fuerte en mi pecho, que yo no iba a parar. Que ni la muerte de Meche, ni el miedo, ni la culpa de mis hijos iban a callarme, porque mi voz había despertado. Y no iba a dormirse nunca más. Sara no volvió a ser la misma después de leer aquella carta de Meche. Su mirada cambió. Había algo distinto en su forma de caminar, de observar a los demás, de hablarnos. Seguía siendo dulce, sí, pero ahora cargaba con un peso nuevo. Un peso que, de alguna forma, también empezó a pasarme a mí. ¿Qué había en esa carta? Le pregunté al tercer día, cuando la vi sentada en el patio, mirando al cielo con el rostro apagado. Ella tardó en responder. No debería decirle esto, pero usted merece saberlo. Todas merecen. Respiro hondo. Meche fue testigo, hace muchos años, de lo que parecía un simple descuido médico, pero terminó siendo la muerte de una residente. Me quedé helada. ¿Qué? Hace más de 10 años, cuando Meche recién había llegado, una mujer llamada Rosalía comenzó a sufrir episodios de angustia severa. Pedía ayuda, pero el personal la ignoraba. Decían que solo quería llamar la atención. Un día, en plena madrugada, entró en crisis. Se golpeaba el pecho, gritaba que no podía respirar. La enfermera de turno le dio una pastilla, sin llamar al médico. Nunca despertó. Sara bajó la cabeza, como si le doliera decir cada palabra. El acta decía, muerte natural, pero Meche lo vio todo desde la rendija de su puerta. Ella lo escribió. Guardó pruebas. Recibos. Nombres. La carta contenía una copia de un reporte que hizo y que jamás se entregó. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que la expulsaran. De que la llamaran loca. De que nunca más la escucharan. Sentí un escalofrío. Como si un aire frío me atravesara el pecho. ¿Y qué vas a hacer con eso? Sara me miró, firme. Voy a denunciar. Y voy a contar su historia también. Pero necesito su ayuda, Carmen. Porque usted ya empezó a hablar. Porque usted es fuerte. Porque no podemos permitir que Rosalía, ni Meche, ni usted, ni ninguna más, se quede sin justicia. Esa noche, frente a la cámara, conté una verdad que había enterrado durante 50 años, algo que nadie sabía. Algo que me quemaba por dentro desde joven. Algo que escondí incluso de Arturo, mi esposo, y de mis hijos. Mi voz tembló. Pero no me detuve. Cuando tenía 21 años, trabajaba como ayudante en una pequeña clínica rural. Un lugar sin muchos recursos, pero con buena voluntad. Allí conocí a una mujer, llamada Rosalía. Sí, la misma.
Años antes de que ella muriera aquí, fuimos amigas. Muy cercanas. Compartimos secretos, oraciones, incluso sueños de salir de aquel pueblo que parecía tragarnos vivas. Pero una noche, Rosalía me confesó que había sido abusada por uno de los médicos del lugar. Me rogó que no dijera nada. Y yo, me quedé callada. Hice una pausa. Las lágrimas ya caían. Sara grababa en silencio. Semanas después, ella desapareció. Dijeron que se había ido a vivir con un pariente lejano. Nunca más supe de ella, hasta que llegué aquí. Cuando vi su nombre en la placa de las antiguas residentes fallecidas, algo se partió en mí. Supe que era ella. Supe que la había vuelto a fallar. 2 veces. Meche la cuidó cuando yo no supe hacerlo. Y ahora, esa deuda también es mía. Apagué la cámara. Sara se acercó y me abrazó. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. Meche volvió a su cuarto, más débil que antes, pero lúcida. Cuando le conté que había entregado su carta a Sara, me miró con lágrimas en los ojos. Gracias, por no dejarme morir con ese peso. Esa tarde, entre las páginas del cuaderno de Meche, encontramos otra carta. Esta vez, no era para Sara, era para mí. Carmen, te vi llegar rota. Como llegamos todas. Pensé que serías otra sombra más en estos pasillos. Pero me equivoqué. Vi en tus ojos una furia contenida, una sed de justicia. Nunca te lo dije. Pero tú me diste fuerzas para seguir luchando. Gracias por sentarte a mi lado cuando todos pasaban de largo. Gracias por mirarme como mujer, no como desecho. Si un día me voy, prométeme que no dejarás esta historia en silencio. No lo hagas por mí. Hazlo por todas. Mesh. Volví a llorar. Pero esta vez, con otro tipo de lágrima. Una mezcla de dolor, de amor y de promesa cumplida. Sara empezó a contactar periodistas. Grabó testimonios de otras internas. Documentó todo. Desde las condiciones de las habitaciones, los medicamentos caducados, las denuncias ignoradas. Y también grabó nuestros rostros, nuestras historias, nuestras verdades. Una noche, nos reunió a todas las que todavía teníamos voz. Meche, en su silla de ruedas, yo con mi cuaderno en la mano, Berta en silencio, pero presente. Sara nos miró y dijo, ustedes no están solas. A partir de ahora, el mundo va a escucharlas. Y por primera vez en ese lugar, alguien aplaudió, un aplauso lento, tímido, pero que rompió el silencio de años, y así, sin saberlo del todo, comenzamos una revolución. Una revolución hecha de voces rotas, pero valientes. De historias enteradas, que empezaban a florecer. Los días en el asilo empezaron a cambiar. Lo sentíamos en el aire. Ya no era tan espeso, ni tan gris. Era como si algo que estuvo dormido por años comenzara a moverse bajo los pies de todos. Las cuidadoras estaban nerviosas. Las miradas se volvían esquivas. Algunas se alejaban cuando Sara pasaba con su libreta y su cámara, y era lógico, ella estaba documentando lo que muchos habían preferido ocultar, la indiferencia, el abandono, los maltratos silenciosos, las negligencias que se acumulaban como polvo en los rincones. Una tarde, mientras Sara me grababa leyendo una carta que escribí a mis hijos, una que nunca envié, una de las enfermeras interrumpió la sesión. Señora Carmen, la buscan. Me quedé inmóvil. ¿A mí? Sí. Es un hombre. Dice que es su hijo. Mi corazón se detuvo por un instante. Julián, no podía ser otro. El mismo que me dejó en la puerta del asilo con una maleta vieja y una promesa vacía. Me levanté despacio, como si el aire pesara el triple. Sentía las manos sudorosas, el pecho apretado. Sara me tocó el brazo. ¿Quiere que la acompañe? Negué. Con la cabeza. Tengo que hacerlo sola. Caminé por el pasillo como si avanzara hacia una tormenta. Y al doblar la esquina, ahí estaba. Sentado en una de las sillas del recibidor, con una bolsa en las manos y una cara que no veía desde hacía más de 6 meses, Julián. Mi hijo. El mismo que alguna vez fue el niño que se dormía en mi regazo. El mismo que me prometió que nunca me dejaría sola. El mismo que me olvidó. Cuando me vio, se levantó con una torpeza nerviosa. Mamá, yo no dije nada. Lo observe. Estaba más delgado. Con ojeras. Pero con el mismo rostro. Mamá, ¿a qué viniste? Julian. Le corté, sin dulzura, sin rencor forzado. Solo con verdad. Vi un vídeo en internet. Alguien compartió una grabación tuya. Contabas cosas que yo no sabía. Mamá, yo no sabía que estabas así.
No sabías, después de 6 meses sin llamarme, después de dejarme aquí como a una carga vieja. Fue Laura, ella decía que aquí estarías mejor. Que necesitabas cuidados. Yo, fui cobarde. Lo sé. No, Julian. No fuiste cobarde. Fuiste cruel. Porque sabías que me dolía. Sabías que te necesitaba. Y aún así, te fuiste. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No vengo a justificarme. Solo, quiero ayudarte. Quiero sacarte de aquí. Sentí un nudo en la garganta. Pero me forcé a mantener la voz firme. ¿Y por qué ahora? Porque entendí que te fallé. Porque vi cómo hablabas frente a esa cámara. Porque me di cuenta de que todo lo que decías era verdad. Saqué el pañuelo del bolsillo. Y me limpié las lágrimas. Ya no quiero salir de aquí solo por salir. Si me voy, será cuando yo lo decida. Y solo si este lugar mejora para las demás. Julián pareció confundido. ¿Las demás? Sí, hijo. Aquí hay muchas como yo. Abandoned as. Olvidadas. Deshechas por dentro. Si me ayudas, que sea para todas. No solo para tranquilizar tu conciencia. En ese momento, Sara apareció. Julián la reconoció al instante. Tú eres la enfermera que está haciendo los vídeos. Sí. Y también soy quien denunció a la dirección del asilo ante la prensa local. Julian bajó la cabeza. Entonces, ya no es un secreto. No. Y tampoco es una venganza. Es justicia. Él me miró con una expresión que no le conocía. Desde niño, respeto, me abrazó. Y por primera vez en mucho tiempo, no lo rechacé. Pero tampoco me entregué del todo. Porque el perdón no es inmediato. Y el daño no se borra con una sola visita. Esa noche, Meche supo lo ocurrido. ¿Y qué vas a hacer? Me preguntó, ya en su cama, con una sonrisa cansada. Lo que me enseñaste, vieja terca. No alarm. Al día siguiente, las noticias empezaron a circular. Un periódico local publicó una nota titulada Asilo de la vergüenza, testimonios desgarradores de adultos mayores olvidados. La fotografía principal era la mía. Sara no me lo había dicho, pero había enviado nuestra historia a un medio nacional. Y lo habían publicado. El asilo estalló en tensión. Vinieron supervisores. Se realizaron inspecciones. Algunas enfermeras renunciaron. Otras se acercaron, tímidas, a pedir disculpas. Una de ellas lloró al decirme, mi madre murió así también. Y yo la traté igual a usted. Comenzamos a tener visitas de voluntarios. Jóvenes que querían leer para nosotras, pintar con acuarelas, cantar viejas canciones. Algunos venían solo a abrazarnos. No a curarnos. No a medicarnos. Solo a estar. Y eso era más que suficiente. Sara nos reunió en el patio una tarde. Nos sentamos todas, incluso Berta, que ahora ya hablaba frases completas. Esto recién empieza. Pero ya nadie podrá decir que no sabía. Sus voces están allá afuera. Y nadie, nunca más, podrá silenciarlas. Y así, sin fiesta, sin aplausos, sin cámaras, empezó la revolución más silenciosa y hermosa de nuestras vidas, no por venganza, sino por memoria. Y por dignidad. Desde la publicación del reportaje sobre el asilo, nada volvió a ser como antes. Las inspecciones aumentaron, el personal fue renovado en parte, y los rostros que antes nos ignoraban ahora evitaban cruzar la mirada. El ambiente era tenso, ¿sí? Pero por primera vez, no por miedo a morir en el olvido, sino por miedo a que alguien estuviera escuchando, las grabaciones de nuestras historias se compartieron más de lo que imaginábamos. Lo que comenzó como un proyecto íntimo entre Sara y yo, se transformó en una voz coral, que resonaba en redes sociales, en programas de televisión local, incluso en universidades. Recibimos cartas. Muchas. De personas que jamás habíamos visto, pero que lloraban con nuestras palabras. Hombres y mujeres que dejaron de lado su ego y escribieron para pedir perdón a sus propios padres. Jóvenes que se ofrecieron como voluntarios para visitar ancianos. Incluso hijos que hacía décadas no hablaban con sus madres, y por nuestras historias, volvieron, pero en medio de todo eso. Llegó el día más extraño de mi vida, era un viernes por la tarde. Estábamos en el salón común, pintando acuarelas con un grupo de estudiantes voluntarios. Yo había dibujado un árbol torcido, de ramas caídas, pero con flores aún abiertas. Meche, desde su silla de ruedas, dijo en voz alta, «Ese árbol eres tú, Carmen. Viejo, pero no vencido». Todos rieron. Yo también. Pero entonces, una enfermera joven se me acercó con el rostro pálido. «Señora Carmen, hay 2 personas en la entrada».
Dicen que son parte de su familia. El corazón me dio un vuelco. ¿Julián? No. Es su nuera, Laura. Y su hija, Estela. Estuve a punto de decir que no quería verlas, que no merecían ni mi presencia. Pero algo en mí me empujó a levantarme, a caminar. Hasta esa entrada helada donde las visitas siempre olían a culpa. Allí estaban, Laura, la mujer que convenció a mi hijo de abandonarme, con los ojos hinchados, sin maquillaje, sin arrogancia. Y Estela, mi hija. La misma que vi de lejos, semanas atrás, preguntando por otro interno. Esa vez no me buscó. Pero ahora, sí, mamá, dijo Estela, como si esa palabra se le atragantara. No estoy segura de querer escucharlas. Respondí con voz firme. No venimos a justificarnos. Dijo Laura, bajando la mirada. Venimos a pedirle perdón. ¿Ahora? Dije, con un nudo en la garganta. Después de medio año, después de dejarme. Aquí como si fuera una caja vieja de trastes. Tienes razón. Dijo Estela, llorando. Bye to video, mamá. Escuché tu voz. Te juro que lloré días enteros. Me acordé de cuando me leías cuentos, de cuando me enseñaste a rezar, de cuando me cocinabas galletas con forma de estrella. Y me sentí la peor hija del mundo. Laura se acercó un paso. Yo también me equivoqué. Pensé que era lo mejor. Que aquí estaría cuidada. Que los viejos ya no necesitan amor, solo atención médica. Pero me equivoqué. Horriblemente. Usted no necesitaba una cama, Carmen, necesitaba un abrazo. Me quedé en silencio, las palabras me dolían. Pero no por lo que decían, sino por lo que nunca dijeron antes. Estela sacó de su bolso un sobre. Esto es el poder legal de tu casa, mamá. Julián ya firmó. Te la devolvimos. Es tuya, otra vez. Para que hagas con ella lo que quieras. Miré el sobre, sin tocarlo. No. Me interesa la casa. ¿Cómo? Preguntaron, desconcertadas. Quiero que entiendan algo, no quiero lo material. Quiero que comprendan el vacío. El frío que se siente comer sola cada día. El dolor de que un hijo no llame. El sabor amargo de ser tratada como carga. Quiero que eso lo lleven clavado en la piel, no para castigarles, sino para que nunca, jamás, lo repitan. Laura rompió en llanto. Se tapó el rostro. Estela cayó de rodillas. Dame una oportunidad, mamá. Una sola. Para cuidar como mereces. Me incliné, la levanté del suelo y la abracé. Un abrazo que me partió por dentro, pero que también empezó a coser las grietas. No sé si podré perdonarte hoy. Pero al menos, ya no te odio. Nos sentamos en un banco. Hablamos por horas. Me contaron cosas que nunca supe. El estrés. Las deudas. La presión social. Pero también me confesaron su miedo. Tenían miedo de verme débil. De que yo muriera en sus manos. Y por eso, me soltaron. No respondí. Porque no había palabras que justificaran tanto silencio. Pero tampoco quise cerrar la puerta. Al volver a mi habitación, Meche me esperaba con un trozo de pan dulce en la mano. ¿Y bien? Lloramos. Hablamos. No sé si perdoné, pero al menos, les hice sentir todo lo que me dolió. Eso es justicia, Carmen. No el castigo. La verdad. Esa noche, escribí una carta. No para mis hijos. No para los medios. Para mí. Carmen, sobreviviste. Te rompiste. Lloraste en silencio. Fuiste abandonada. Pero aún estás aquí. De pie. Hablando. Cenando. No eres víctima. Eres testigo. Y a veces, eso vale más que todo el perdón del mundo. Días después, recibimos una noticia que nos dejó en shock. La dirección del asilo había sido citada a juicio. Gracias a las pruebas reunidas por Sara, el gobierno local abrió una investigación formal, y lo más inesperado, nosotras seríamos llamadas a testificar. Meche apretó mi mano y dijo, prepárate, Carmen, ahora sí, el mundo va a escuchar. Nadie nos preparó para lo que vendría. Cuando llegó la citación judicial, todas las miradas en el asilo se posaron en nosotras, en Meche, en mí, en Sara, en Berta, y en las otras residentes que, poco a poco, empezaron a despertar de años de silencio. El juicio se llevaría a cabo en el tribunal municipal. No era un juicio penal aún, pero sí una audiencia pública con implicaciones legales. El objetivo era determinar si el asilo violaba los derechos humanos de sus residentes, si existía negligencia médica, abandono, y si debían intervenir otras instituciones. Recuerdo claramente el día en que subimos al autobús que nos llevaría al juzgado.
Meche estaba débil, pero con los ojos más brillantes que nunca. Berta nos acompañaba, en silencio, aferrada a su bolso como si llevara en él su historia entera. A nuestro lado, Sara iba seria, con una carpeta llena de pruebas, grabaciones, fotografías, informes médicos e incluso cartas nuestras. ¿Estás lista? Me preguntó Sara. No lo sé. Pero estoy decidida. Y eso, ya es suficiente. La sala del tribunal estaba llena. Reporteros, estudiantes, defensores. De los derechos de los adultos mayores, familiares de otros residentes. Y al fondo, los directivos del asilo, el administrador, la jefa médica y 2 abogados que nunca nos miraron a los ojos. El juez era un hombre canoso, con una expresión firme pero no agresiva. Leyó el informe inicial con voz clara. Se abre esta audiencia para escuchar los testimonios de presuntas víctimas de abandono institucional y maltrato psicológico en la residencia San Benito. La primera en hablar fue Sara. De pie, con su uniforme blanco y la voz temblorosa pero valiente, relató todo, desde las condiciones inhumanas de algunos cuartos hasta la omisión médica que terminó en la muerte de Rosalía, aquella mujer cuya historia Meche había guardado por años. Presentó la carta. Las pruebas. Y entonces, me llamaron a mí, caminé hacia el estrado como si los pies me pesaran 1 tonelada. Pero cada paso era una victoria. Me senté, juré decir la verdad y miré al juez directo a los ojos. Mi nombre es Carmen Muñoz. Tengo 78 años. Fui abandonada por mi familia en ese asilo hace 7 meses. Me dejaron con una maleta y una promesa de visita que nunca llegó. Durante los primeros meses, me convertí en sombra. Nadie me hablaba. Nadie me tocaba. Comía sola. Dormía con miedo. Lloraba en silencio. Y lo peor es que no era la única. La sala estaba muda. Todos escuchaban. Allí conocí a Mercedes, a quien muchos aquí conocen como Meche. Ella me devolvió el alma. Ella me enseñó que las heridas se curan hablándolas. Y fue ella quien, con valentía, escribió una carta que cambió nuestras vidas. Contenía la historia de una muerte que se pudo evitar. De una vida ignorada. De un sistema podrido que nos trata como si ya estuviéramos muertas. Saqué mi cuaderno del bolso. Lo abrí y leí una parte. No quiero venganza. Quiero verdad. Quiero que mi historia, y la de todas las que aún respiran con el alma rota, sea escuchada. Porque si morimos en silencio, el mundo seguirá creyendo que no existimos. El juez me miró largo rato. Luego, asintió. Gracias, señora Carmen. Después habló Meche. En silla de ruedas, con oxígeno, apenas audible, pero con una claridad que dejó sin palabras a todos. He visto morir más de 15 personas en ese asilo. Algunas por la edad. Otras, por tristeza. Y eso no se registra. No hay informes sobre corazones rotos. Pero yo los vi. También testificó Berta. Con dificultad. Pero dijo algo que hizo llorar a muchos en la sala. A veces, solo necesitamos que alguien nos diga, te veo. Yo estuve años sin que nadie me viera. Y ahora, aquí estoy. Después vinieron las respuestas de los representantes del asilo. Intentaron minimizar todo. Hablaron de presupuestos, de recortes, de falta de personal. Dijeron que hacían lo que podían, pero ya era tarde. Porque habíamos hablado. Y ya no podían tapar nuestras voces con papeles. El juez declaró un receso. Al volver, su veredicto fue contundente. Se determina que la residencia San Benito ha incurrido en prácticas que violan la dignidad humana. Se ordena una intervención inmediata por parte de la Defensoría de los Adultos Mayores. Se inicia proceso para revocar la concesión actual de administración del asilo. Y se solicita a las autoridades competentes iniciar investigación penal. Por omisión médica y negligencia institucional. Se escucharon murmullos. Algunas enfermeras que asistieron a escondidas se abrazaron. El administrador bajó la cabeza. Y Sara lloró en silencio, con la carpeta apretada contra el pecho. Nosotras nos miramos, no con triunfo, con alivio. Esa noche volvimos al asilo como quienes regresan de una guerra. Sin banderas. Sin fanfarria. Pero con el corazón completo. Los días siguientes fueron un torbellino. Inspectores, psicólogos, nuevos cuidadores, directivos del DIF, donaciones, grupos comunitarios. El lugar comenzó a transformarse lentamente. Pintaron las paredes. Trajeron colchones nuevos. Reemplazaron el menú del comedor. Y lo más importante, instalaron una pequeña sala con cámaras y micrófonos para que cada residente que quisiera pudiera grabar su historia, un espacio que llamaron el Rincón de la Memoria.
Sara fue ascendida. Se convirtió en coordinadora del nuevo programa de humanización del cuidado. Y Meche, aunque cada vez más frágil, era tratada como una reina. Le traían flores. Le ponían música clásica. Le decían la voz de las voces. Una mañana, mientras tomábamos café en el patio, Meche me susurró: «Ya puedo irme tranquila, Carmen. Ya no me pesa el pecho». Le apreté la mano. «Pero no te vayas aún, ¿sí? Quédate un rato más». «¿Un ratito?» «Pero solo si me cantas esa canción vieja que cantabas en las grabaciones». Y se la canté. Con voz quebrada. Pero con el alma llena. Después del juicio, la vida en el asilo no volvió a ser la misma. Había algo nuevo en el ambiente, una mezcla entre esperanza, justicia y duelo. Porque aunque el veredicto fue favorable, las cicatrices no desaparecieron. Las marcas del abandono no se borran con una sentencia, ni con flores en las habitaciones, ni con visitas improvisadas de familiares que buscan limpiar culpas. Nosotras, aún llevábamos todo eso en la piel. Sara caminaba ahora como alguien que había cumplido una promesa. Se movía con respeto entre los residentes, pero también con autoridad. El personal nuevo se notaba diferente. Las cuidadoras nos hablaban por el nombre, nos preguntaban si queríamos algo más. Imagínate. Después de tantos meses, alguien nos preguntaba si queríamos algo más. Una tarde, mientras regaba las plantas del pequeño jardín trasero, me encontré con una escena que me partió y me sanó al mismo tiempo. Berta, la mujer que antes apenas hablaba, reía con un niño que le mostraba dibujos. Era su nieto. Su hija, que vivía en Chiapas, había visto la historia publicada en redes y vino a buscarla. «Perdón, mamá. No sabía cuánto te necesitaba». Mesh. Desde su silla, los observaba en silencio. Me acerqué y le dije: «¿Qué sientes al ver esto?» Ella suspiró. «Siento que no todas volverán. Pero si al menos una lo logra, ya vale la pena». Esa noche, escribí una de las páginas más difíciles de mi cuaderno. Ya no era para mis hijos. Ni para Sara. Era para mí. «Carmen, perdiste mucho. Te quitaron compañía, casa, familia, dignidad. Pero resististe. Y no solo resististe, hablaste. Abriste una grieta en el muro. Y por esa grieta, entró luz. No olvides nunca lo que vales. No permitas que el amor que diste se pierda en el silencio». Al día siguiente, Julián regresó. Esta vez, vino solo. Sin Laura. Con los ojos bajos y un sobre en la mano. «Mamá, quiero hablar contigo». «Sé que vine tarde. Sé que te fall. Pero, estoy vendiendo el negocio. Quiero que vivas conmigo. Que volvamos a empezar». Lo miré largo rato. No sentí rabia. Solo tristeza. «Julian, no sé si volver contigo es el mejor comienzo. Aquí encontré algo que nunca tuve allá: respeto. ¿Sabes lo que es que alguien te mire y no te vea como carga, sino como historia viva?» Él asintió, tragando saliva. «Te prometo que ahora te veré con otros ojos. Que aprendí. Que no quiero que mueras en una cama lejana, sin mí. No voy a morir todavía, hijo. Pero si ese día llega, no quiero que sea en una casa de 4 paredes sin alma. Quiero que sea en paz. Entre gente que me ame». Y créeme, aquí lo encontré. Nos abrazamos. Fue un abrazo distinto al del pasado. Ya no era un reencuentro. Era un cierre. Esa misma semana, el DIF anunció que el asilo sería transformado en un centro integral de memoria y cuidado digno para adultos mayores. El nombre lo eligieron entre todas. Y el mural de entrada fue pintado por jóvenes del barrio con una frase en letras grandes: «Aquí no se guarda a los viejos. Aquí se escucha a los sabios». Y justo debajo, una silueta, una anciana con un cuaderno abierto en las manos. Era yo. Sara me lo mostró el día de la inauguración. Lloré como nunca. Meche, a mi lado, bromeó: «¿Te das cuenta? Eres una estatua, y ni siquiera estás muerta». «Meche», le dije, tomándola del brazo, «¿tú crees que merecemos todo esto después de tanto dolor?» Ella no respondió de inmediato. Luego dijo: «No es una recompensa, Carmen. Es justicia atrasada. El dolor no desaparece, pero ahora tiene lugar. Tiene nombre. Tiene historia. Esa es nuestra herencia». Esa noche, una de las nuevas enfermeras me entregó una carta. Esto llegó por correo. Sin remitente. La abrí con las manos temblorosas. Era una hoja doblada con una sola frase: «Mamá, por todo lo que no hice, por todo lo que te hice sentir, por todo lo que no supe ver. Lo siento». No decía el nombre.
Pero supe quién era, y no lloré, sonreí. Porque a veces, el perdón no necesita más que eso, un gesto, una palabra, un intento. No porque borre lo que fue, sino porque da paso a lo que puede ser esa noche. En la sala de memoria, me senté frente a la cámara una vez más. Sara me preguntó, ¿qué quieres decir ahora, Carmen? Y respondí, quiero decir que aún estoy viva. Y mientras lo esté, contaré mi historia. El aire olía diferente. Ya no olía a desinfectante, ni a humedad, ni a soledad vieja y escondida. Olía a flores frescas, a café de olla, a papel nuevo. Olía a vida, el viejo asilo San Benito era ahora un espacio vivo. Lo llamaban, casa. De voces vivas, y aunque muchos aún lo seguían llamando, el asilo, para nosotras, ya era otra cosa. Era nuestro hogar reconstruido. Ya no era el lugar donde fuimos olvidadas. Era el lugar donde fuimos escuchadas, pero los ciclos, como las estaciones, llegan y se van. Y yo, sentía en los huesos que algo en mí estaba cambiando. No era enfermedad. No era tristeza. Era paz. Una que nunca había sentido antes, Meche lo notó primero. Te estás despidiendo sin darte cuenta, Carmen. ¿De qué? Hablas, mujer. Tus ojos. Ya no polían. Ya no tiemblan. Estás en calma. Y tenía razón, habían pasado casi 11 meses desde que mis hijos me abandonaron. Desde que Meche me enseñó a resistir. Desde que Sara encendió la cámara por primera vez. Desde que Berta volvió a hablar. Desde que el mundo nos vio, y ahora, todo parecía estar en su lugar. Pero mi corazón me pedía silencio. Me pedía descanso. Esa semana, recibimos la visita de una abogada del gobierno. Venía con una carpeta gruesa, con documentos, sellos, números. Señora Carmen Muñoz, podemos hablar en privado. Nos sentamos en la sala de lectura. Mesh me acompañó. No quería soltarme. Señora Carmen, su historia generó un movimiento inesperado. Muchas personas han escrito, llamado, enviado donaciones. Se abrió una cuenta de apoyo económico a su nombre. Y gracias a una nueva ley aprobada. Tras su caso, usted tiene derecho a una pensión especial por abandono familiar y reparación institucional. Me quedé muda. ¿Una pensión? Sí. Y además, el DIF le ofrece una vivienda digna, amueblada, si desea vivir independiente. No. Como caridad. Como reconocimiento. Meche me apretó el brazo. Sara, que había entrado minutos después, me miraba con los ojos brillantes, pero yo no sabía qué decir, y qué haría con una casa, a esta edad, cenar sola, dormir. ¿Sin voces? Regresar al silencio después de haber conocido la música de otras almas rotas. Sara se acercó y me susurró, no tienes que decidir ahora. Y no lo hice, pasé días pensando. Caminaba por el jardín. Escribía. Observaba. Tocaba con los dedos los muros que antes me aprisionaban y ahora me abrazaban, y entonces ocurrió. Lo que más temía, una madrugada, Meche no despertó, la encontré dormida en su sillón favorito. Con el rosario en la mano. Y una sonrisa en el rostro, no gritamos. No lloramos en escándalo. La cubrimos con su manta, encendimos una vela y pusimos su canción preferida. Sara me abrazó. Se fue como quería. En su cuarto. Con sus cosas. Sin tubos, sin fríos, sin olvido. Y yo, me quedé sola otra vez, pero no era el mismo tipo de soledad. Esta vez, era una soledad acompañada. La despedida de Meche fue hermosa. Ni un funeral tradicional podría haber sido mejor. El patio se llenó de flores, de cartas, de fotos, de estudiantes que la escucharon, de cuidadoras que ahora la llamaban madre, de residentes que le debían el despertar. Yo le escribí una última carta. Vieja bruja hermosa, me dejaste. Pero no me rompiste. Me enseñaste a usar mi voz. Y por eso, cuando yo me vaya, llevaré también tu historia. Tu rabia. Tu risa. Tu guerra. Gracias por llegar a mi vida cuando todo parecía perdido. Te veo en cada flor. En cada canto. Y sobre todo, en mí misma. Una semana después, Julián volvió. Esta vez con Valentina, mi nieta. Abuela, ¿puedo quedarme contigo un tiempo? Me dijo la niña con ternura, la abracé. Claro, corazón. Este lugar ya no es un asilo. Es una casa con historia. Y tú formas parte de ella. Y entonces lo decidí, le dije a la abogada que no quería la casa. Que el dinero fuera destinado a mejorar el centro. Que mi historia no era una herencia para mí, sino para todas las que vendrían después. Sara me miró con lágrimas. Eres la mujer más fuerte que he conocido. No, hija,
solo soy una vieja que se cansó de callar. Y esa noche, grabé el último vídeo, frente a la cámara. Con el cuaderno en el regazo. Sin lágrimas. Con luz, si estás viendo esto, y tienes una madre, una abuela, una tía, una vecina mayor, no la ignores. No la calles. No la escondas. Pregúntale su historia. Escúchala. Abrázala. Porque las voces que callamos son las que más gritan cuando ya no están. Apagué la cámara y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente.